Damos la bienvenida a un día más en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este jueves al Señor y todas las comunidades que vivirán su encuentro eucarístico, jueves sacerdotal, jueves de adoración al Santísimo, jueves de encuentro con Dios. Gracias, Señor, porque estamos continuando en esta herramienta evangelizadora de día con día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esto es Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, en este capítulo 16 de Marcos, en su versículo 15, es el mandato misionero: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Quiere decir que el mar, las plantas, los animales, todo puede escuchar la voz de Dios a través de nuestra predicación, que si bien no tiene que ser verbal siempre, puede ser ejemplar con nuestra vida misma. Pedimos al Señor evangelizar en nuestra forma de vida y por supuesto hacer su voluntad, porque Él nos está invitando a mantenernos en su presencia, en su verdad. Ahí está, ¿verdad? Todo el que cree y se bautice se salvará, pero aquel que se resista a creer se condena porque se pierde esta bendición. En este tiempo bíblico el Señor nos ayude a creer confiadamente, abandonarnos en su poder y Él nos rescatará sin duda. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, historia de leprosos. Cuenta el Evangelio que una vez se acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si quieres puedes curarme. Mateo 1:40. Un momento, ¿pero por qué se acerca este hombre a Jesús? ¿Es que no sabe que dada su enfermedad debe mantenerse a distancia? ¿Cómo se le ocurre andar circulando entre sus congéneros como si tal cosa sucediera? La ley de Moisés era terminante ante este respecto. Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntoma de la lepra, será llevado al sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca, irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Levítico 13, 1 al 2 y 44 al 46. La orden era terminante. Debía permanecer solo y fuera del campamento, lejos de todos para no contaminarlos. ¿Cómo es entonces que este atrevido se acerca a Jesús? Y Jesús por su parte no retrocede, espantado, ni se hace a un lado diciéndole: oye, tu amigo, ¿es que no conoces las cláusulas de la ley? ¿Cómo es que andas circulando por nuestras calles así como así? Anda, vete ya. En realidad no sucede nada de esto, sino más bien esto otro. Jesús, sintiendo compasión, extendió la mano y lo tocó diciéndole: quiero, queda limpio. Enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio. ¿Cómo es que Jesús se ha animado a tocar a este hombre? ¿No se dio cuenta que está enfermo? ¿No le dio miedo? Nadie antes que él había tocado a un leproso en Israel. Pero Jesús toca al leproso, es decir, lo hace sentir vivo otra vez. El Señor pudo haberlo curado simplemente diciendo sencillamente lo que dijo, pero además extiende su mano sobre él y lo hace sentirse querido, aceptado. El sentido del tacto, lo que a menudo no podemos decir con las palabras, lo decimos tocando. Es como en el momento en que se toca a una persona o un féretro cuando se está entregando el alma de alguien. ¿Qué le debo decir en semejante circunstancia? ¿Que me duele aquella muerte a mí también? Pero él bien sabe que no se trata del mismo dolor. Entonces, optar por no decir nada. ¿Para qué si las palabras sirven aquí de muy poco? Posar el brazo sobre el cuello. Con ese simple gesto se dice más de lo que podría decirse con un discurso lacrimoso o hipócrita. El tacto es el sentido del afecto y los que se quieren se tocan. Así pues, todo parece indicar que Jesús no solo quiso sanar a aquel enfermo, sino
hacerlo sentir bien en todos los sentidos que pueda tener en esta expresión. Pero afirmar de que nadie había hecho nada semejante en Israel no es cargar las tintas como suele decirse. De ninguna manera. En el Antiguo Testamento la curación de un leproso es importante, por obra del profeta Eliseo. Pero aquí la cosa es diferente porque sucede muy distinta. Cuando Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pero era leproso. En una incursión, una banda de sirios llevó a Israel a una muchacha que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la mujer israelita ha dicho esto y esto otro. El rey sirio le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Prestó al rey de Israel la carta, que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán, para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿es que soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que me encargue de librar a un hombre de la enfermedad? El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que vengan a mí y verán que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo mandó a uno a decirle: ve a lavarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Segunda de Reyes 5, del 1 al 10. Véase que Eliseo no sale al encuentro del leproso, sino que se limita a mandarlo lo que tiene que hacer para curarse. Y claro que percibe su falta de amabilidad y se queja molesto con estas palabras: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Segunda de Reyes 5:11. ¿Eso es lo que pensaba Naamán? ¿Cómo se equivocaba? Para decirlo ya, era un iluso. Por nada del mundo hubiera Eliseo pasado la mano sobre la parte enferma de aquel extranjero. Y no porque fuera malo o desatento, sino porque se lo prohibía la ley. Y por lo demás, Naamán venía a curarse o a que le hicieran cuchicuchi. Se quería curar, ya lo sabía, ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como le había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Segunda de Reyes 5:14. Recapitulando, en ambos casos, los leprosos son curados, pero no se compara la delicadeza de Jesús con la prudencia de Eliseo. Jesús fue amable, cercano, cálido. La diferencia entre Eliseo y Jesús es, efectivamente, por decirlo así, la misma que hay entre un médico acertado pero hosco y otro igualmente acertado pero amable. No para Jesús. No era suficiente con curar a un enfermo. Era necesario también extender la mano hacia él y tocarlo con afecto. ¿Qué es lo que Cristo vino a traer a este pobre mundo? Él mismo lo dijo: vino a traer fuego, es decir, el calor, el sencillo calor humano, sin el cual incluso la salud del cuerpo está de más, el calor que devuelve el gusto de vivir. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos la conversión de San Pablo. El 25 de enero los fieles celebran la conversión de San Pablo, uno de los grandes acontecimientos de la iglesia primitiva. Saulo, alumno del gran rabino fariseo Gamaliel, había perseguido a los cristianos, pero se convirtió repentinamente en el camino a Damasco, cuando nuestro Señor se le apareció en su gloria resucitada. Hechos 9, del 1 al 9. A partir de ahí tomó el nombre de Pablo y se convertiría en el apóstol de los gentiles. Nacido en una acomodada familia judía de Tarso, hijo de un ciudadano romano, Saulo, como le llamaremos hasta después de su conversión, fue enviado a Jerusalén para formarse en una famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel. Aquí, además de estudiar las leyes y los profetas, aprendió un oficio como era costumbre. El joven Saúl eligió el oficio de hacer tiendas de campaña, aunque su educación fue ortodoxa. Mientras aún vivía en Tarso, había estado bajo las influencias helénicas liberadoras que en ese momento habían permeado todos los niveles de la sociedad urbana en Asia Menor. Así, las tradiciones y cultura judías, romanas y griegas tuvieron un papel de formación de este gran apóstol, que era tan diferente en estatus y temperamento que los humildes pescadores del grupo inicial de discípulos de Jesús.
Sus viajes misioneros debían de darle la flexibilidad y las profundas simpatías que hicieron de él el instrumento humano ideal para predicar el Evangelio de Cristo de la fraternidad mundial. En el año 35, Saulo aparece como un fariseo joven farisaico casi fanáticamente anticristiano. Creía que la nueva y problemática secta debía ser erradicada y sus adherentes castigados. Se nos dice en Hechos capítulo 8 que estuvo presente, aunque no participó en la lapidación de San Esteban, el primer mártir, e encontró la muerte. Antes de su conversión, Saulo era fervientemente anticristiano. En el libro de los Hechos vemos que Saulo estuvo presente en la lapidación de este primer mártir, y en la furia de su celo solicitó al sumo sacerdote y al Sanedrín una comisión para tomar a todos los judíos en Damasco que confesaron a Jesucristo y llevarlos atados a Jerusalén para que pudieran servir como ejemplo público para el terror de los demás. Pero Dios se complació en mostrar en él su paciencia y misericordia, y movido por todas las oraciones de San Esteban y otros siervos perseguidos por sus enemigos, los transformó en el calor mismo de su furor. En una vasija perfecta lo convirtió en un pilar más grande para su iglesia por la gracia del apostolado de lo que jamás había sido Esteban, y un instrumento más ilustre para su gloria. Pablo se convierte en el año 30 del siglo I después de Cristo, y efectivamente podemos ver en su viaje a Damasco cómo se le aparece Cristo resucitado, y fue este encuentro el que propicia su conversión dramática e inmediata. Al comenzar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Benedicto XVI afirma que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, no fue simplemente una conversión, sino más una muerte y una resurrección para el mismo Pablo, una existencia nueva, muere una y nace otra de Cristo resucitado. Aunque no sabemos exactamente cuántos años después de la muerte de Jesús Pablo se convierte, sí sabemos con certeza que fue poco después del apedreamiento de San Esteban. Se dice que Pablo se convirtió aproximadamente 2 años después de la muerte de Jesús. En Santos y Conversos el día de hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Un abrazo y felicitaciones a todos mis hermanos cursillistas en su día. La rola se llama Santo de los Querubines. Coral Católica, adelante. En el chiste, el paciente le dice al médico: doctor, ya dígame sin rodeos, por favor. ¿Tengo problemas con la memoria, sí o no? Y el doctor le contesta: ya le dije que sí, ya le dije que sí. Curiosidades. La sorprendente elección de Dios. En Israel el primer hijo tenía privilegios muy especiales dentro de la bendición paterna. Al patrimonio familiar y la autoridad sobre sus hermanos era el derecho de primogenitura, del cual Jacob despojó astutamente a Esaú, apropiándose de la bendición de su padre mediante el engaño a Isaac, ya anciano y ciego. Impresionan estas acciones en la Biblia y más ver que Dios las tolera. Sin embargo, son clave para entender el plan de salvación y la preferencia de Dios por lo pequeño, lo poco apreciable a pesar del pecado. Esta preferencia tiene un objetivo: mostrar que la salvación es suya y que Él elige a quien quiere. La historia de la salvación no es una cadena de vidas ejemplares, sino el testimonio espléndido del poder y la bondad de Dios. Ese plan de salvación encima del pecado y la justicia salvadora de Dios. Debemos de pedir al Señor que nos enseñe a contemplar la gratitud y los dones de la elección para realizar el plan de salvación, contando con nuestra pequeñez y debilidades. En curiosidades. En la buena onda de hoy, no se olviden que tenemos cursillo a partir del 22 de febrero en el tema de los varones, y de las damitas a partir del 7 de marzo en la casa de cursillos Naranjo 153. Yo les invito a que no se pierdan esta experiencia. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe. Yo soy el Padre Jorge Arturo.
Gracias por estar en Espíritu Canal en Santa Lucía. Like y suscríbanse.